Vamos a leer la Biblia y quiero que me acompañes a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, dando seguimiento a lo que hemos estado leyendo o aprendiendo de parte de Dios. Primero de Reyes 17. Y en un momentito más te voy a dar contexto. Ya muchos tienen el contexto. Si tú has seguido las predicaciones, los mensajes de cada semana, seguramente tienes un poco de contexto. Si no es así, te invito ahí en CC Dios con nosotros en YouTube y en Facebook. Están los mensajes de todas las semanas anteriores. Están ahí arriba. También en Spotify, por cierto. Y si quieres darle como contexto al mensaje. Si no, yo te voy a dar un poco de contexto. Pero en este tiempo, Dios habla a través de uno de los grandes profetas que menciona la Biblia, el profeta Elías. Dice así, versículo 1, nada más voy a leer el 1 y después puedes mantener tu Biblia ahí en 1 de Reyes 17 porque voy a seguir hablando de los siguientes versículos. Dice 1, versículo 1 de 1 de Reyes 17. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Di conmigo: creo en tu palabra, Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y bueno, la Biblia nos da tanta evidencia de cómo es el comportamiento del hombre desde su creación y de cómo es el carácter de Dios también desde el origen. Podemos entender, yo les platicaba la semana pasada, cómo vivimos estos tiempos, por qué los vivimos así y para qué los vivimos así. Yo decía la semana pasada que vivimos en tiempos de oscuridad, en tiempos de aflicción, en tiempos de ra'á, la palabra en hebreo, para cuando hay guerra de un pueblo contra otro defiende a otra nación, hay delincuencia organizada, hay corrupción, hay inseguridad, hay ciertos caminos que no puedes tomar. Si va a ser de noche, mejor no viajas a ciertos lugares. Yo había hablado un poco de esto y Dios nos habla de cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir en medio de esta situación que se vive en el mundo. Y hablaba de esta palabra en hebreo para que hiciera como hincapié de cómo es la situación en los tiempos complicados que vivimos. Y también yo mencionaba, dando contexto, que esto era a raíz de cómo el pueblo de Israel empezó a caer en pecado, a buscar otros dioses. Y por eso se dio el Raá, para sacudir a esta nación. Por eso se dio la aflicción, por eso hay aflicción en el mundo, para ser sacudidos. Ya hablamos de esto la semana pasada. Pero lo que quiero decir hoy es que el punto en el que estamos aquí leyendo en 1 de Reyes 17 es el punto de mayor oscuridad en el pueblo de Israel, que es el testimonio que Dios nos da para entender nosotros los tiempos. Durante el tiempo del rey Asa, del que yo prediqué la semana pasada, que fue un rey de Judá y de Benjamín, de las dos tribus que gobernaba todavía de ese lado del sur, él se dispuso a agradar a Dios, se arrepintió de las cosas malas que hizo su padre, restituyó la adoración a Dios, volvió a levantar los altares de adoración y tumbó los altares de la diosa Acera. Entonces el rey Asa, si tú recuerdas, yo platicaba que tuvo una guerra, un enfrentamiento tuvo contra un rey extranjero que tenía 1,000,000 de soldados, dice la Biblia, y 300 carros de guerra, mientras él tenía más o menos 300,000 soldados, pero que Dios le dio la victoria. Eso es porque él estaba buscando la voluntad de Dios y Dios lo bendecía. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde ya voy a entrar en el capítulo 17 de 1 de Reyes, al mismo tiempo que el rey Asa gobernó más de 40 años, gobernaron varios reyes en el norte, los diferentes reyes que gobernaron las otras 10 tribus, desde Jeroboam, que empezó a hacer lo malo delante de Dios, sus hijos y bueno, quitaron a su familia, entraron otros. Hubo varios reyes y morían, duraba un poquito. En el mismo tiempo que el rey Asa gobernó más de 40 años, gobernaron varios reyes del otro lado. Eso también nos deja una evidencia
que al que obra mal, aunque esté en una posición de autoridad, de poder, no le dura toda la vida, les dura poco. Yo eso he visto en el libro de Reyes y Crónicas, tú lo puedes leer. Los que hicieron lo recto delante de Dios gobernaron muchos años, y los que eran malos gobernaron pocos, lo puedes ver en la Biblia. Entonces gobernaron varios reyes que morían y los mataban y los traicionaban, y luego agarraban un aliado a otro país, y luego ese país agarraba más dinero de otro y los traicionaba. Vivían en conflicto total. Y ya casi al último del reinado de Asa, ya del lado de Israel, reina un rey que es el que hace mención aquí, el rey Acab en Israel. El rey Acab es el peor rey que tuvo y tendrá el pueblo de Israel. Bíblicamente tú lo lees y es el tiempo de mayor oscuridad en toda la historia del pueblo de Israel, que cuando lo asemejamos a nuestra vida el día de hoy es el tiempo de mayor peligro, pecado y maldad. El rey Acab es aquel rey que se casó con Jezabel. No sé si he escuchado de una tal Jezabel, tal vez sí, tal vez no. Bueno, fue una reina mala, perversa también, que instituyó la adoración y el sacrificio de los hijos y los rituales sexuales para la adoración al dios Baal. Hizo una perversidad total. Hizo oficial la adoración a un toro, Baal, a un dios pagano. Y hizo oficial a sacerdotes. Levantó sacerdotes para que hicieran esas perversidades para Baal y otros para la diosa Acera. Esa Jezabel estaba reinando juntamente con Acab, era la esposa de Acab, y Acab era malvado. Entonces, por esta situación, el mundo de aquel entonces seguía viviendo en Raá, en conflicto, en aflicción, en problemas. Todo esto estaba sucediendo para sacudir a los hijos de Dios. Pero la Biblia nos enseña cómo nosotros, como hijos de Dios, en medio de países que están peleando, en medio de situaciones donde hay inseguridad, en medio de oscuridad social, de incertidumbre moral, de incertidumbre social, de inseguridad del futuro, de incertidumbre acerca de lo que irá a pasar en el mundo, en el país y en la ciudad. Cuando uno vive así, Dios nos hablaba la semana pasada que Él hace una línea divisoria y separa a nosotros los que confiamos en Él, y dice que vamos a vivir sin temor, con fuerza, con fe en Dios, y seremos aún así recompensados por nuestra fe. Y en este tiempo que estás leyendo Primero de Reyes, estás leyendo conmigo ahí el capítulo 17, en ese tiempo de mayor oscuridad se levanta un hombre de fe, un profeta, el profeta Elías, y va con el rey Acab, que era perverso, y le dice: no va a llover hasta que yo ordene. Y así sucedió. Dejó de llover. ¿Y qué pasa si no hay lluvia? No hay nada. Si no hay agua, todo se muere. ¿Por qué? Porque hay sequía, y la sequía hace que no haya cosecha. Entonces los animales que son herbívoros no pueden comer esa hierba para seguir vivos. Así que la fauna se muere, la flora se muere, y el ser humano se muere. No habiendo ganado para comer carne, no habiendo cosechas para comer legumbres, fruta, empieza a haber mortandad, empieza a haber enfermedad también, porque el agua también significa higiene. Entonces cuando no hay lluvia, cuando no hay agua, el mundo empieza a caer en sed, hambre, enfermedad, dolor, desesperación y muerte. Es el tiempo en el que se está ubicando bíblicamente aquí Primero de Reyes 17. Un tiempo donde todo es incierto, la vida misma es incierta. ¿Vivimos tiempos difíciles, oscuros? Sí, ya lo hemos platicado juntos. Y habrá tiempos donde no habrá más esperanza, porque todo parece estar cada vez peor. Muerte alrededor, crisis, devaluaciones. Imagínate la devaluación económica que hubo en ese tiempo, ¿no? El que tenía más dinero podía comprar agua o comida, pero cuando se acabó, ni con el más oro que tuvieran podían comprar agua. No habiendo, las cosas suben de precio al punto que era incomparable, era inconcebible tener alimento por más propiedades que tuvieras. En aquel tiempo que la gente vivía del ganado, de las tierras, de la siembra, podías tener hectáreas, pero si eran
áridas y no tenían fruto, no te servía de nada. Una recesión económica que llevó a la desesperación. Ya no se trataba de tener para comprar agua, ya no había agua, porque no llovió 3 años. Si aquí en Querétaro, cuando llegamos a mayo y no ha llovido, ya decimos, Dios mío, estamos en el día, va a llegar el día 0, siempre nos está espantando el gobierno, ¿no? Báñate 5 minutos, te dicen, y haz quién sabe qué cosas, porque se necesita que esté lloviendo constantemente. Y hay tiempos de crisis que vendrán en los que lo que pasa a nuestro alrededor lleva a la muerte, a causa del pecado del mundo, a causa de la maldad que hay en el mundo, de tantas guerras, pleitos, hambres de poder. Todo eso lleva a vivir este punto, pero aquí queremos retomar cómo Dios guarda en su mano y protege a sus siervos, a ti y a mí. Fíjate cómo Elías es el que da la orden y además él es sustentado. Dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer en los primeros versículos de este capítulo, que los cuervos le llevaban carne y pan y él podía comer, y estaba en un arroyo y bebía agua hasta que como no había rocío ni lluvia, también ese río se secó, pero Dios preserva la vida de su siervo Elías. Esta historia es algo conocida, tal vez tú hayas leído un poco de la vida de Sarepta, de Elías, ahorita lo voy a leer y recitar para todos, pero si tú ya has leído esta parte de la Biblia, te invito a que hoy tengas una recepción distinta, porque mira, Dios, para sostener a su siervo, lo hace moverse, y lo hace moverse a donde él no cree que puede ser bendecido, o la lógica le indicaría que no. Aquí quiero llegar con esto. Dios nos está prometiendo, desde la semana pasada leímos, tú, a pesar de que el mundo viva en aflicción, en oscuridad, tú que tienes fe en mí, dice el Señor, vas a estar de pie y yo te voy a sostener. Pero tienes que moverte cuando Dios lo indique, porque eso es la fe en Dios. Dios le dijo a Elías, cuando se acabó la comida, cuando se acabó la provisión, se acabó el agua, le dijo, muévete a Sarepta de Sidón, ahí te voy a proveer alimento. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos entender que en medio de la crisis económica, en medio de la crisis social, en medio de la crisis moral, en medio de la oscuridad, de los peligros que vivimos en el tiempo o que se vengan peor, cuando Dios dice yo te voy a sostener, que confiamos en Él, pero le obedecemos. Y fíjate que Elías va a Sarepta de Sidón, y es importante cuando Dios menciona lugar, fecha y hora, quiere decir que es importante. Sidón era una comunidad no de Israel, extranjera. ¿Cómo entonces era su relación? No había tal. Quiere decir que ellos creían en otros dioses, tenían otras costumbres, no respetaban a los profetas. ¿Por qué tenían que respetar a alguien que se decía profeta en otro país? Elías es enviado a un lugar no donde como en todo Israel se honraba a los profetas, ¿no? Ya los que ya tenían a la certeza de que Dios era Dios, a pesar de que estuvieran en su rollo, en su maldad, en su vida, sabían que un profeta era un siervo de Dios. Sabían que era parte de lo que el Señor hacía para hablar a su pueblo. Pero Elías es enviado a una comunidad, a un pueblo donde no honran a los profetas. Creen en otros dioses, tal vez muchos, como se acostumbraba o todavía se llega a estilar en aquellos lugares. Muchos dioses, varios dioses de diferentes cosas. Entonces llega un hombre que se dice profeta en otra tierra, era un ser X, pero Dios le dio esa indicación a Elías. ¿Qué tenemos que aprender nosotros, iglesia? Cuando la cosa se está poniendo negra, oscura, difícil en este mundo, no precisamente nuestro refugio va a ser aquí en la iglesia, en donde nos sentimos seguros, en donde todo cantamos bonito. No, para guardarnos, para cuidarte, para bendecirte, Dios a ti te envía a lugares donde no creen en Él. Seremos enviados a lugares donde no se respeta la fe que nosotros tenemos. Cada vez hay más lugares donde se juzga, se critica al que tiene una fe en Dios.
Nos dicen retrógradas o nos dicen que tal cual cosa. Es más tolerable una perversión social, humana, biológica, sexual, mil cosas son más tolerables que el decir que eres cristiano. Y cuando esto aún empeore, como leíamos en Lucas capítulo 21 la semana pasada, donde estamos perseguidos por decir que creemos en Cristo, en esta oscuridad, Dios va a decir: yo te voy a cuidar, pero tienes que ir a donde no creen en tu mismo Dios. Y entonces Elías es llevado a un pueblo donde no se respetaba su fe, donde no se respetaba su cargo, su posición de profeta. Porque no es que yo soy hijo de Dios y ahora sí que, no sé, me alimenten. Hay maldad, hay peligro, hay corrupción en el mundo, pero yo soy hijo de Dios, que a mí me traten bien. No se trata de eso. La fe de los siervos de Dios, la fe de sus hijos, nuestra fe en Dios es una fe que se mueve a donde está la oscuridad para poder llevar la luz. Primero, en los primeros versículos del 12 en adelante, ya leímos el 1 del capítulo 17 de Primero de Reyes. Dios alimenta de manera milagrosa a Elías, llevándole carne a través de cuervos, animales carroñeros, animales indeseables. Un cuervo no es un animal muy deseable. No es como que se te para un cotorrito en la ventana o ves un petirrojo parado en el arbusto de enfrente. No, un cuervo es un carroñero. Sabes que son traicioneros, sabes que se roban tu comida, sabes que son salvajes. Y esos animales le dieron de comer a Elías por un tiempo, pan y carne, dicen los primeros versículos. Pero ahora él tenía que ir directamente a donde no creían en Dios, donde no había fe en el Señor, a Sarepta. Le dice Dios tal cual, dice: levántate y ve a Sarepta. Porque Dios no está limitado a las circunstancias, Dios no está limitado a tu círculo, Dios no está limitado a la iglesia. Dios tiene control de todas las cosas y Él puede abrir provisión en lugares inesperados. Esa seguridad, esa provisión, esa bendición que tú estás pidiendo del Señor o que quieres recibir de parte de Él, la puedes recibir en lugares inesperados. Tú esperabas algo de alguien y por eso te decepcionaste. Por eso hemos sufrido, porque esperamos que las cosas se den bien donde esperamos que se den bien. Ahí está la decepción. Ahí está la frustración, el dolor. Cuando esperas amor de algún lado, esperas provisión de algún lado, esperas bendición de cierto lado y no te llega, ahí es donde empieza el dolor. Pero cuando tienes fe en Dios, tú sabes que todo viene de Dios, no importa la rareza o el lugar inesperado de donde puedes recibir algo de parte de Dios. Eso es Sarepta para Elías, donde se encuentra a una mujer viuda, dice aquí la Biblia, una mujer viuda con un niño, una mujer en su último momento. Recuerda que ya había 3 años de sequía. Y entonces Elías va casi llegando a Sarepta, ve una casa humilde, ya acercándose, porque no dice la Biblia, tú ves el contexto, no era una casa rica, sino era una casa sencilla, humilde, de una persona que no tenía muchos recursos. Se va acercando Elías y ve una doña que está levantando palitos, está levantando paja, está levantando tamo, está levantando ramas secas, todo estaba seco. Y Elías la ve con su esfuerzo de cargar leña, y Elías, el profeta de Dios, le dice: oiga, doña. Y naturalmente la señora lo voltea a ver con extrañeza y no responde. Y Elías le dice: doña, deme un vaso de agua. Aquí dice: por favor, tráeme un poco de agua. Le dice el profeta Elías. Naturalmente la señora pensó que estaba loco, tal vez, un extranjero, ¿no? Imagínate que ves hay tiempos de hambre, de necesidad, crisis económica, no tienes ni un peso, hay sequía, hay plagas, no hay salud social, y se
se te acerca un guatemalteco, un extranjero del país vecino y te dice: dame agua y dame comida. Tráeme también un pedazo de pan, le dice aquí. Entonces la mujer, viendo a este hombre que le pide agua y comida en una situación donde era totalmente irracional, viendo su condición, viendo que es una casa pobre, viendo que ella está sucia por no haberse bañado durante años, viendo que no tiene músculos en la carne porque no se ha alimentado, viendo que no tiene, a la mujer se le hace obvio que no tiene con qué comer, no tiene que beber, pero piensa que él también está loco, porque todos hemos llegado a la locura, porque hay crisis, hay necesidad, hay hambre, hay muerte, hay locura. Entonces, ¿cuántas matanzas no habrá habido por causa de comida? ¿Cuántos no habrán incurrido en el canibalismo? ¿Cuántos no habrán perdido la razón por la sed que te hace alucinar, por el hambre? Entonces la señora dice: bueno, le voy a decir lo que ya seguramente sabe. Y le dice en el versículo 12, 1 de Reyes 17, versículo 12, dice: tan cierto como vive el Señor, tu Dios, respondió ella. Tu Dios. Fíjate cómo la doña aquí le deja bien claro a Elías: ese es tu Dios. Tú vienes de Israel, de quién sabe dónde, yo vivo en Sidón, en Sarepta. Yo tengo mis dioses, tú tienes los tuyos. Tú crees lo que tú quieras, tú mueres como tú quieras, yo voy a vivir y morir como yo quiera. Dice: como vive, dice, así como sé que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. No tengo pan para darte, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Estoy recogiendo unos leños para preparar una última comida para mi hijo y para mí. Ya la señora ya estaba en lo más fatalista que podía. Nos la comeremos y luego moriremos. Ella, fíjate cómo dice la Biblia, no está diciendo tengo poquito, es que no tengo tanto, es que soy pobre. No, ella está diciendo es lo último que me queda. Es diferente tener poco a tener lo último. A tener lo último. Y llegarán tiempos en que el mundo vivirá con lo último que tiene, donde entraremos a casas donde están viviendo su última esperanza, donde la gente está haciendo su último esfuerzo, donde el temor, donde el dolor, donde el miedo de lo que está pasando en el mundo tiene a la gente en zozobra, pero está haciendo un último esfuerzo por salir adelante y les queda lo último para mejor morir. Es lo que le queda aquí a la señora. La sequía había consumido toda su esperanza de vida. Y después de 3 años de sequía, ella dice: ya no tengo más. Ya no tengo más. Espiritualmente, emocionalmente, a veces vivimos esos tiempos en el que digo: ya no tengo más. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a comer, hoy voy a leer un versículo, hoy voy a volver a ir a la iglesia, o hoy voy a volver a orar, pero ya no tengo más esperanza, ya no tengo más vida. Si esto no funciona, si algo no pasa, hoy voy a morir. Y se acercan tiempos en los que esto será una realidad. El mundo viviendo en incertidumbre, en dolor, en temor, en preocupación, en muerte ya espiritual, ya nada más para dejarse morir, en lo físico también. Pero fíjense lo primero que le dice el profeta Elías en el versículo 13, la famosísima frase que podría describir la mitad de la Biblia, ¿no? No temas. Lo primero que le dice el profeta Elías a la señora: no tengas miedo. Porque cuando llega la escasez, cuando hay incertidumbre por el futuro, lo que hay en realidad es temor. Cuando no hay fe en Dios, lo que hay es temor. Elías tuvo que confiar en Dios, y cuando Dios le dijo ve allá, él tuvo que caminar e ir allá.
Cuando Dios le dijo, ve y pídele a la viuda que te alimente, Elías tuvo que ir y pedirle a la viuda, aunque lo tiraran al loco, aunque él dijera, no va a tener comida para mí. Él obedeció a Dios, pero él ya entendía el caminar de Dios, pero esta mujer no. Esta mujer dijo, es tu Dios, yo no tengo fe, es tu Dios. Y Elías le dice, no tengas miedo. Nosotros generalmente no le decimos a Dios, tengo miedo, no quiero hacer esto porque tengo miedo. Como la señora aquí no le dijo a Elías, no, es que tengo miedo. No lo reconocemos, somos muy orgullosos. Decimos que tenemos fe en Dios, pero en realidad confiamos tanto en lo poco que tenemos que tenemos miedo de soltarlo. Tenemos miedo de perderlo. Tenemos miedo de ya no tenerlo. No lo decimos abiertamente, pero ¿por qué alguien trabajaría en domingo? ¿Por qué alguien mejor trabajaría tiempos extras o se esmeraría tanto esfuerzo, sudor y toda su paz mental para desarrollar un negocio, una profesión, un trabajo y obtener solo un poquito más de dinero? ¿Por qué estamos tan aferrados a las cosas materiales? A cuidar mi casa, mis cosas, mi cuenta de banco. Y cuando vemos que está bajando la cuenta de banco y nuestros ingresos no logran hacer que vuelva a subir, o peor aún, que llegan los números rojos, lo que en realidad hay en el corazón, en la mente de las personas, es miedo. Miedo a que cuando eso se acabe por fin, ya no haya más que morir. Es miedo, pero la gente no lo dice, el mundo no lo dice. Tus compañeros, tus jefes, tus amigos, tu familia, tú mismo, yo mismo, que estoy esfuérzame por adquirir cosas, por tener un trabajo, por sacar provecho de la vida. No lo decimos, pero hay temor cuando no tienes fe en Dios. Es lo único que cubre el lugar de la fe, el temor. Es lo opuesto. Cuando tienes fe en Dios, sabes que no dependes de tu cuenta bancaria, sabes que no dependes de cómo está el dólar, de cómo está el peso, de cómo está la crisis, la recesión económica, cómo está la bolsa, si tienes empleo o no tienes empleo. Cuando dependes de Dios, sabes que Él te va a proveer. No hay miedo. Entonces, por eso lo primero que le dice Elías a la señora esta viuda, le dice, no tengas miedo. ¿Por qué no debería tener miedo? Si hay sequía, no hay comida, no hay agua. Porque no se queda solamente con hazlo y ya, porque hay una promesa de parte de Dios, pero hay una prueba de fe. Elías le dice, no tengas miedo, pero hazme primero a mí. Fíjense, la señora, la viuda, ya yo creo que estaba en una catarsis de ¿qué onda con este loco que se me vino a parar justo cuando ya me iba a echar mi última cena con mi hijo? Porque Dios manda al profeta y él dice, tu Dios, te juro por quien tú creas, que no tengo comida. Voy a preparar con este aceite, con esta agua, voy a preparar un pan, y ese pan le voy a dar un pedazo a mi hijo, me va a quedar un pedazo yo, y nos vamos a acostar a morir. Y todavía el profeta que ella lo ve como un señor loco que se le paró en la puerta, le dice, sí, haz lo que quieras, está bien, hazlo así, pero primero dame de comer a mí. Humanamente suena extraño, ¿no? No hay lógica alguna. Pero no era que Elías quería la comida desesperadamente y ahí hay pan, ahí hay harina, hay aceite, déjamelo como yo. Si Dios me mandó es porque quiere que yo me coma eso, no ella. No. Era que Dios estaba buscando activar la fe de la mujer. Porque para activar la fe se necesita tomar acciones arriesgadas, pasos seguros que demuestren la fe. No decir sí, confío en Dios. No, es hago lo que parece insólito porque creo en Dios. Porque miren, hay una promesa que tenía que ser activada. En 1 de Reyes 17, en el versículo 14, le dice la promesa a Elías. Le dice, dame a mí primero, dame agua y dame pan. Y dice la promesa aquí en el 14, la harina de la tinaja no se agotará,
ni el aceite del jarro se acabará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Una promesa como la que tú y yo recibimos la semana pasada. Vivimos en medio de Raá, en medio de conflicto, de guerras, pleitos, problemas, incertidumbre del futuro, del presente. Pero Dios marca una línea divisoria y nos promete que va a estar con nosotros, que Él nos va a proveer. Pero es solo una promesa. Aquí la señora está entre la espada y la pared, está con la incertidumbre de: ¿le hago caso a este loco o lo boto y me muero con mi hijo? Está en una encrucijada en la que ella debe saber si va a creer en la palabra que le está dando el profeta o va a seguir con sus propias creencias, aunque eso la lleve a la muerte. Porque si ella hubiera dicho: nah, sácate, viejo loco, hubiera tenido sentido, ¿no? Yo lo hubiera comprendido. Es más, creo que mismo Elías lo hubiera comprendido. No pegó. Dios, llévame a otro lado, no sé. Hubiera sido tal vez más lógico que ella lo mandara a volar, que agarrara una piedra en el camino y le dijera: no me quites mi pan, es mi última comida, lárgate, y le empezara a aventar piedras. ¿No hubiera sido más normal en ese tiempo? Pero cuando la gente, el mundo está viviendo con su última esperanza, con lo poco que le queda, sale a la luz la verdadera necesidad de una esperanza. Por eso Dios envía a sus siervos ahí. Por eso tú y yo, en este tiempo de mayor oscuridad, cuando venga la peor crisis, cuando venga la peor oscuridad, los problemas más duros a tu alrededor, es cuando debemos ir e infiltrarnos en esas casas, en esas familias donde no tienen la misma fe que nosotros, donde no tienen por qué hacernos caso, no tienen por qué respetarme. No vaya yo, es que yo soy ujier en la iglesia. No, es que yo voy a... No, ahí no les importa tu iglesia, no les importa. Por eso la Biblia es clara en que ella era hija de Sidón, de Sarepta de Sidón, un pueblo donde no tenían fe en Dios. Y ahí es donde tú y yo somos enviados para ser provistos. Y ahí está el paso de fe. Dios te prometió a ti, me prometió a mí desde la semana pasada y nos ha estado hablando: yo te voy a cuidar en medio de esta situación, pero tienes que ir y moverte. ¿A dónde? A donde hay oscuridad. Yo ahí te voy a bendecir. Ahí, a ti y a mí, Dios nos va a bendecir en donde hay falta de fe. Y la señora voltea a ver a su hijo todo flaquito, tal vez enfermo. De hecho, si sigues leyendo, seguramente estaba enfermo, desguanzadillo. Ella también, sabiendo que pelear no podría. Aquel hombre loco parecía más fuerte porque él se había comido carne, él se había comido pan, Dios lo había provisto, lo ve bendecido. Algo en el semblante de ese hombre le hace pensar a ella que tal vez, solo tal vez, tenga razón. Y entonces, si en lugar de comerme ese pan con mi hijo, se lo doy a él primero, ¿qué tal si entonces se cumple esa locura que me está diciendo y entonces no escasea la harina ni el aceite de mi tinaja? Y entonces una persona que no tenía fe en Dios, que no tenía esperanza, que guarda todo para sí mismo, está luchando por sí con como todos, como toda la gente aquí adentro y allá afuera, luchando con todo lo que puede para salir adelante, como para que alguien venga y le diga que ponga su confianza en Dios. Pero en el tiempo de mayor oscuridad, una llama se encendió en su corazón de esta señora y empezó a arderla aquí. ¿Puedo comerme este pan? ¿Puedo hacer este aceite, esta harina, molerlo, calentarlo, hacer un pan y morir? Y empezó a surgir una pequeña llama de fuego en el interior de la doña de Sarepta. Y dice: pero ¿y si mejor le hago caso y realmente hay una esperanza de vivir en tanto que llueve? La Biblia pasa de un versículo a otro, pero todo lo que pudo haber pasado en su cabeza. Espéreme, Señor,
ya que voy a platicar con mi hijo. Espéreme, Señor, lo voy a consultar con mis dioses. Espéreme, yo no sé. Pero la Biblia en el siguiente versículo empieza a decir que así fue, que sucedió y milagrosamente no se acababa la harina de la tinaja. Hacía pan, sacaba aceite, sacaba harina, lo calentaba, hacía un pan y luego sacaba más y hacía otro, y milagrosamente nunca se acabó el aceite, no se acabó la harina hasta que cayó un tormentón de agua. No cayó el tormentón de agua cuando ella obedeció. No es como que, bueno, está bien, te doy de comer, y en cuanto le dio pan, ¡fum!, llovió. No. Dios nos pide que obremos con fe, que hagamos eso ilógico, eso irracional. Pero no se va a acabar la crisis con eso. Lo que está diciendo Dios es, aunque siga habiendo crisis, porque tú tuviste fe y actuaste con fe, entonces te voy a bendecir a ti y yo te voy a cuidar. Y entonces ya no era Elías el que estaba siendo sustentado por Dios nada más por los cuervos o por el arroyo de Querit. No solamente era Elías, ahora era Elías, una doña y su hijo. Porque Dios no nos hizo libres a ti y a mí, no nos dio esa bendición para que digamos, el mundo vive en Ra, yo vivo en Chazac, sin temor, adelante. El propósito de Dios es que vayamos, nos infiltremos en esas familias donde hay viudas, donde hay jóvenes, donde hay niños, donde hay matrimonios sin esperanza, donde hay gente que no declara abiertamente que tiene miedo, pero están corroídos por la zozobra de todo lo que pasa alrededor, con la incertidumbre de que si ellos no acumulan lo suficiente, en algún momento esto se va a poner muy difícil. Su confianza en lo que pueden ver con sus ojos. Y Dios te está llamando a ti y a mí hoy a que vayamos a esas casas, para que no solo sea yo provisto de alimento, sino porque Dios me va a proveer ahí y además los va a bendecir a ellos. Dios no nos separó del mundo para ser bendecidos solos y encerrarnos, sino para ir y compartir esta fe. La crisis seguía, el hambre seguía, la sequía seguía. Aquí vemos esto en los siguientes versículos. Tuvo alimento la señora de su hijo y Elías por un tiempo, por un largo tiempo, mientras seguía habiendo hambre alrededor. Porque Dios te sostiene en medio de la crisis. No para la crisis para que tú estés bien. En medio de la crisis te bendice. ¿A quién? Al siervo de Dios que tuvo fe, hizo lo ilógico, fue a donde no esperaba y sembró la fe en una mujer que no tenía. Dios no solo cuidó al profeta, cuidó a la señora con su hijo también. Dios salvó a toda la casa. Dios salvó a toda la familia. Dios bendijo al niño también, haciéndole milagros. Porque Dios no solamente quiere que tú seas provisto de tu necesidad, Dios ama al hombre, al mundo. Pero Dios no va a venir con una mano gigante y traerle pan, una esperanza. Tenemos que ir tú y yo y retar a la gente a que tenga fe. A que tenga fe. Tal vez tú digas, no, es que ahí no creen. Es que yo siempre voy y les digo ahí, pues me mandan a volar, me van a tirar de loco. Es que allá son bien católicos, es que allá son bien ateos, es que allá son bien liberales, es que allá podemos pensar lo que sea. Elías pudo pensar, es que en Sidón ni saben quién eres, Dios. Adoran a Baal, a Cera, a un perro volador y a un dragón, como se estilaba en esos tiempos. Animales inventados, un montón de cosas. Y Elías así pensó. Pero ¿sabes qué? No le importó lo que él pensó, le importó lo que Dios pensaba. Y esa es la fe en Dios. Cuando tú puedes pensar, es que allí no me van a pelar, ahí no me van a ayudar, ¿cómo me va a bendecir Dios acá? No importa lo que yo piense, importa lo que Dios piensa. Elías sabía esto y entonces él va y se cumple el propósito de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga, te sostenga en medio de la crisis? Tienes que levantarte e ir a Sidón.
Es lo que le dice aquí a Elías. Tienes que levantarte y meterte en aquellas casas donde no tienen fe, y tienes que sembrar fe, hablar de las promesas que Dios tiene para aquellos que confían en Él, despertar esa llama. Y yo te aseguro que la gente que ahorita dice no tengo fe, es tu Dios, es tu rollo, no es el mío. Tú crees en quien tú quieras, haz lo que quieras con tu vida, yo hago lo que quiera con la mía. La que una vez dijo eso, si tú vas en el momento de mayor oscuridad y te presentas en su casa, es probable que se encienda una llamita y ellos empiezan a decir: ¿y si tienes razón? ¿Y si se cumple lo que dice? Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos, dice Apocalipsis, el mundo tendrá hambre del Señor, tendrá sed de buscar al Señor. A veces la iglesia piensa al revés, pero es una mentira. Lo contrario es una mentira, que la gente no tiene hambre, que la gente no quiere, que no quieren saber nada de Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hambre y sed, habrá sequía espiritual, y querrán, el mundo deseará como desea el agua, una esperanza verdadera. Y entonces es cuando esta iglesia se debe levantar y decir: no tengas miedo, pero dale primero a Dios, pero entrégate primero a Él, ponlo a Él en primer lugar. No puedo, necesito hacer esto, sino ¿de dónde partes? Del miedo. Por eso lo primero que le dice Elías a la señora es: no tengas miedo, no temas. Pero después inmediatamente la pone a activar su fe. Dice: no tengas miedo, haz lo que quieras, pero hazme de comer a mí primero. Tiene que activar su fe, porque si se le quita el temor, pero no hace nada al respecto, no lo llena de fe, no actúa en fe, el temor va a regresar y peor. Jesucristo dijo una vez, ahí dándole una enseñanza a sus discípulos y a una gente que lo estaba escuchando, Jesús les dijo: si un espíritu sale de una persona y esa persona pues está muy campante, no se encarga de llenar ahora ese vacío con el Señor, sino simplemente se queda así, ese espíritu que está por ahí vagando va a buscar dónde quedarse, no va a encontrar y va a regresar. Y Jesucristo dijo, son palabras de Jesús, Jesús dijo: va a ver que está limpiecito, bien arreglado, bien acomodado, y va a decir: no, aquí que pollo y otros 7. Entonces va a ir por sus cuates, y la Biblia lo dice Jesús, va a ir por otros 7 espíritus peores que él, y va a regresar a esa persona, y el siguiente estado de esa persona va a ser peor que su primer estado. Eso dijo Jesús. Ahora déjate lo traslado para que me entiendas. Tú puedes decir que no tengo miedo, no tengo temor, pero si no actúas en fe, si no empiezas a llenar tu vida de acciones de fe, no activas la fe, entonces va a regresar otra vez el temor, pero ahora regresa con paranoia, ahora regresa con dudas, ahora regresa con depresión, ahora regresa con locura, ahora regresa con melancolía, con tristeza, con dolor, porque cuando fuiste libre no actuaste en fe. Por eso no me quiero quedar en decirte: ten fe en Dios y Él va a estar contigo en el tiempo más oscuro, porque ahí tú puedes decir amén. Pero no, claro, pero es fácil decirlo. Tengo que decirte: va a estar contigo, pero tienes que activar tu fe, tienes que darle a Él primero, tienes que moverte cuando Él te dice que te muevas, a donde parece ilógico, a donde parece irracional, a donde parece que no tiene sentido, a donde parece que va a estar peor, donde pareciera que vas a ser juzgado, que no te van a dar nada. Ahí Dios te quiere bendecir, y tu fe se activa también activando la fe de otros. Ahí Elías activó la fe de la viuda, y ella, hasta que se encendió en fe, no se trata de lo que ella veía con sus ojos. Ella veía poca harina, ella veía poco aceite, y mientras lo cocinaba decía: no sé qué estoy haciendo, le voy a dar primero a Él. Y terminó el pan, agarró el poco aceite que tenía, agarró el último que tenía de harina, hace un pan y lo tiene en sus manos la doña, y tiene que dárselo al profeta. Es que se lee muy fácil,
Se ve muy fácil, pero cuando tienes poco, cuando lo último que te queda lo quieres conservar con todas tus fuerzas y Dios te pide que se lo entregues, se tuvo que activar la fe y la viuda tuvo que decir: que pase lo que tenga que pasar, confío en la palabra de Dios, confío en la palabra del Señor. Mucha gente allá está dando lo último que tiene. Vendrán tiempos aún más difíciles que estos, y lo único que le esperará al mundo será la muerte, guerras, rumores de guerras, delincuencia, inseguridad, problemas, crisis, recesiones, enfermedades, terremotos. Y tiene que pararse un loco, tiene que pararse una loca en esa casa. Tiene que pararse alguien que para el criterio de este mundo sería un loco, pero que está obedeciendo a Dios y le dice: no tengas miedo. Si pones tu fe en Dios y le das a Él lo último que te queda, Él se va a encargar de que nunca te falte nada. Y dice los siguientes versículos, lo puedes leer de tarea. 1 de Reyes 17: no se le acabó la harina, no se le acabó el aceite. Comieron ella, su hijo y el profeta por mucho tiempo. No un día, no dos, hasta que el profeta se fue. Y se fue el profeta para volver a dar la orden de que lloviera. Bueno, primero mató por ahí unos sacerdotes de Baal. Ya lo puedes leer tú. Era bravo ese Elías, pero también tuvo sus temores, porque a veces obedecer a Dios no parece lógico, no parece real, pero tenemos que activar nuestra fe. Hay dos cosas, y con eso termino. Resumen del mensaje de hoy. Número 1: en medio de la dificultad, de la crisis, del dolor, las guerras, la situación oscura que hay a nuestro alrededor, Dios te va a sostener como sostuvo a Elías. Número 2: como Dios te sostiene a ti, que vayas y te pares en la casa de alguien más que no está siendo sostenido por Dios, para que lleves una esperanza de fe y avives la fe que parece nula en esas casas. No te quedes con tu fe, ve y compártela, ve y lanza ese cerillo, y tal vez como la vida de Sarepta, ese fuego no la deje hacer otra cosa más que darle lo último que tiene a Dios. Dos cosas que nos pide el Señor hoy: uno o dos. Nos cuesta trabajo lo uno, nos cuesta trabajo lo dos, no sé, pero Dios es fiel a su palabra. Y si Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros en medio del Raá, en medio de la aflicción, yo creo en Él. Así que si me dice: vete para allá, muévete, haz esto, deja lo otro, aunque parezca una locura, le voy a dar a Él todo lo que tengo, todo lo que soy. Ponte de pie conmigo un momento y vamos a comprometernos a tener fe en Dios, a escuchar su voz en medio del ruido de las bombas, las noticias, los problemas. Cierra tus ojos un momento conmigo, no te distraigas, porque ahora es tu momento con Dios. Yo ya leí la Biblia, te platiqué la historia y cómo Dios la compara con lo que estamos viviendo hoy en día. Pero ahora eres tú y Dios, y Dios te está diciendo: no tengas miedo. No se trata de cuánto tienes, no se trata de cuánto te queda, no se trata de cuánto puedes lograr o cuánto más puedes sobrevivir con todas tus fuerzas. No, hoy Dios te dice: solo confía en mí. Quita todo temor, quita todo temor, Dios, de esta iglesia. Señor, si entre nosotros se ha infiltrado, ha mermado la fe y ha crecido el temor, porque somos sensibles a las noticias, a las situaciones externas, a la realidad del mundo, de la vida.
y se ha sembrado algo de temor en nosotros, Dios, hoy en el nombre de Jesús rechazamos todo temor. Todo temor es echado fuera de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. No confiamos en lo que está pasando a nuestro alrededor, confiamos solamente en ti, Dios, que tú nos sostienes, nos has sostenido y nos sostendrás. Puedo creer en eso, Señor, Dios, pero también iré a sembrar esta esperanza en aquellos lugares donde no te conocen, donde no hay claridad, donde hay incertidumbre, donde hay temor, donde la gente vive con lo último que le queda, con su último esfuerzo. Y voy a sembrar esa semilla de fe, y tú harás lo tuyo, Dios. Yo creo en ti. Lleva, Señor, a esta iglesia, a esta generación, en el lugar más oscuro, en el lugar más difícil. Llévanos ahí a compartir tu luz, a compartir tu esperanza, a compartir la bendición juntos, a experimentar tu sustento con gente que no sabía que existías, Dios. Llévanos a ese lugar. Si estás dispuesto ahí en tu lugar, yo no te voy a obligar, pero si tú estás dispuesto ahí en tu lugar, dile al Señor: yo voy, envíame a mí, úsame a mí. Yo ya creo que me sostienes como el profeta Elías. Estoy dispuesto a que me lleves a donde se me haga lo más raro posible, para que otros te conozcan, Señor. Dios mío, cuántas veces has cuidado de mí, me has sostenido y no he compartido eso con alguien más. Tal vez el mundo entrará en temporadas difíciles, tal vez vienen tiempos que sacudirán nuestra tierra, pero Dios sigue teniendo casas en la tierra donde la harina, donde el aceite no se ha acabado. Tal vez haya guerras, rumores de guerra, tal vez vengan más crisis económicas, tal vez venga recesión, tal vez venga desempleo, tal vez venga enfermedad, pero sigue habiendo casas donde no se acaba la harina y no se acaba el aceite. Casas de aquellos que escucharon el mensaje de Dios y dijeron: yo creo en Dios, yo creo en su palabra, vivo conforme a lo que dice de mí. Seguirá viendo pan, seguirá viendo vida para aquel que confía en Dios. Entrégale hoy tu vida al Señor. Si has dejado a Jesucristo fuera de tu vida por algún tiempo, o tal vez nunca lo has invitado a vivir en tu corazón, dile ahí donde estás, que salga de tu boca. Dice la Biblia que esto tiene que salir de tu boca. Dile, no importa que sea quedito, pero que salga. Dile: Jesús, te entrego mi corazón, ya no quiero vivir sin ti. Dirige mis pasos, enséñame a vivir. Y entonces escucha su voz y síguelo de verdad. Él te va a guardar. No se va a acabar la crisis, no se va a acabar los problemas, tal vez no mejore tu alrededor, pero la promesa es: en medio del caos, Él va a estar contigo. En medio de la crisis, Él te va a sostener. En medio del dolor, Él te va a dar paz, si solo depositas tu confianza en Él. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tus promesas. Gracias, Jesús, por todo lo que nos has dado, por la vida y vida en abundancia que nos das. Si quieres leer todo el contexto, la historia, lee un capítulo antes para que sepas cómo llegaron a ese punto. Primero de Reyes 16, termina leyendo Primero de Reyes 17. Al menos puedes leer más si gustas, pero verás cómo Dios te habla y te muestra. No porque yo diga, su palabra lo dice, la Biblia lo dice. Léelo en tu casa y vas a ver cómo Dios te está diciendo: yo te voy a sostener. Amén. Gloria a Dios.